Martha Jefferson permanecía inmóvil en la venta del segundo piso de Monticello, su mano apoyada contra el cristal frío. Abajo, en el sendero del jardín que conducía a las dependencias de los esclavos, observaba a su marido caminar junto a una joven cuyo vientre comenzaba a redondearse bajo el cielo vestido de algodón. Thomas no la tocaba ni la miraba directamente, pero había algo en la distancia visita que mantenía exactamente 3 pies. Martha la había medido tras semanas de observación, que le confirmó lo que ya sabía. Lo había sospechado durante meses. En la manera en que Sally Hemings se movía por la casa con una nueva y silenciosa oscuridad. En cómo los ojos de Thomas la seguían cuando creía que nadie lo veía. En cómo las conversaciones cesaban cuando Martha entraba en una habitación. En cómo los vestidos de Sally habían sido ensanchados 2 veces en el mismo número de meses, las costuras cuidadosamente ocultas pero visibles para quien supiera buscar. Pero la sospecha y la certeza son bestias distintas. El reflejo de Martha en el cristal la observaba pálida, delgada, consumida por 6 embarazos, y el dolor constante en40 que los médicos no sabían explicar. Tenía 33 años y aparentaba 50 o 60. Sally Hemings tenía 16 y brillaba con la juventud, la salud y algo más, algo que solo a Martha le tendría haber pertenecido. El vidrio se empañó con su aliento. Cuando se aclaró, Thomas y Sally habían desaparecido tras la esquina de las dependencias. Martha se quedó allí otra hora, contemplando el sendero vacío hasta que el sol comenzó a ponerse y las sombras se alargaron sobre las colinas de Virginia. Esa noche comenzó a escribir cartas que nunca enviaría, cartas que desaparecerían con ella, dejando solo preguntas que resonarían durante siglos. Cosa que le sucedió a Martha Jefferson en la primavera de 1821, es porque una mujer que nunca se había separado de su marido desapareció de todos los rayos durante 3 meses cruciales, y porque cuando por fin reapareció era una persona completamente distinta, silenciosa, vacía, como si algo esencial le hubiese sido arrancado. Las reptas yacen enterradas en la arqueología de Virginia, en los espacios entre lo que la historia registró y lo que realmente ocurrió. Esta es la historia de una esposa, una esclava, un padre fundador y un secreto tan peligroso que hubo de borrarse de todo documento, de toda carta, de toda memoria. Pero los secretos, como los cuerpos, tienen la costumbre de aflorar. Monticello a principios de 1821 no era aún la obra maestra arquitectónica en que se convertiría. La casa principal serguía en construcción, un reflejo de la mente inquieta de Thomas Jefferson. Vigas expertas, andamios en la fachada oeste, el olor a madera recién cortada y yeso húmedo impregnaba las estancias. Entre los obreros y los esclavos que levantaban los muros que, de distintas formas, acabarían por aprisionarlos a todos, se movía Sally Hemings. Martha Wales Skelton había casado con Thomas 10 años antes en 1821, llevando consigo una sustanciosa herencia y 25 personas esclavizadas de la propiedad de su padre. Entre ellas, la familia Hemings, incluida una niña llamada Sally. Los susurros sobre los Hemings habían comenzado mucho antes. En la sociedad virginiana se sabía, aunque nunca se mencionaba en voz alta, que el padre de los hijos de Elizabeth Hemings era John Wales, el prole padre de Martha. Esto significaba que Sally era,
en realidad, la media hermana de Martha. Unidas por la sangre, separadas por la brutal matemática de la esclavitud. Martha había crecido con este conocimiento. Había visto a su padre moverse entre la casa principal y los barracones con la naturalidad de quien posee no solo mano de obra, sino cuerpos, futuros linajes. Había prometido que su matrimonio sería distinto, que Tomás, con sus ideas ilustradas sobre la libertad, no repetiría la conducta de su padre. Se había equivocado. La plantación funcionaba con la eficiencia brutal de la época. Casi 200 personas esclavizadas trabajaban los campos de tabaco, los huertos, la fábrica de clavos, el taller textil y la casa. Criaban una riqueza de la que nunca se beneficiarían, construyendo un imperio de ideas sobre la libertad, sobre los cimientos de la servidumbre. Thomas Jefferson guardaba meticulosos rollos de todo: cosechas, patrones climáticos, progresos en la construcción, nacimientos y muertes de esclavos. Pero de marzo a mayo de 1820, solo hay pachuna en blanco. 12 semanas de silencio en una crónica obsesivamente completa. 12 semanas que Thomas Jefferson quiso burlar de la historia. Martha había dado a luz a su sexta hija, Lucy Elizabeth, en mayo de 1820 y el parto fue terrible, complicado por su débil constitución y la medicina de la época. Sobrevivió, pero nunca se recuperó. Pasaba los días en cama, con un dolor abdominal constante. Los médicos iban y venían, con diagnósticos inútiles. Martha se estaba muriendo lentamente y todos lo sabían. Thomas asignó a Sally Hemings, que acababa de cumplir 15 años, para atenderla. Sally era inusualmente bella, de piel clara y rasgos delicados que confundían a los visitantes. Era inteligente, observadora y podía leer. Su madre le había enseñado, en secreto, y tocar el clavicordio. Martha, en su enfermedad, se encariñó con la joven. Sally le recordaba a sí misma antes del matrimonio, de los hijos, de la lenta erosión de la esperanza. Le enseñaba francés, leyendo a Voltaire y Rousseau, disfrutando de la ironía de enseñar filosofía, de la ilustración a una joven sin Horatios. Pero Thomas vio algo distinto en Sally, algo que lo destruiría todo. Comenzó en febrero de 1820, durante uno de los inviernos más crudos que recordaba Virginia. El frío empeoró el estado de Martha. Su piel adquirió una palidez grisácea. Su respiración se volvió un esfuerzo visible. Los médicos dijeron que era tisis. En la quietud gélida de la casa, en lo obvies, con el sonido lejano de la tos de Martha, como un ritmo fantasmal, una línea invisible fue cruzada. Y Martha, desde su vente en el segundo piso, finalmente lo vio claro en el discreto abultamiento bajo el vestido de algodón de la joven que caminaba junto a su marido. La certeza, esa bestia fría, se instaló en su pecho, más dolorosa que cualquier enfermedad. Se comenzó a hablar en tonos vagios sobre hacerla sentir cómoda, sobre preparar a la familia para lo inevitable. Tomás pasaba los días en su estudio, supuestamente revisando el código legal de Virginia, un trabajo que normalmente lo habría consumido. Pero los sirvientes notaban su distracción, las sin toda tocar. Sus horas mirando por la vente. Notaban también que Sally Hemings era enviada con frecuencia a llevarle a avivar su fuego. Estos recados duraban más de lo necesario. Sally entraba con una bandeja y no salía en una hora. La puerta se cerraba.
No se oía sonido alguno. Y cuando al fin emergía, su rostro parecía sonrojado, su cabello ligeramente desordenado, su mirada evitándola de todos. Los demás sirvientes comenzaron a susurrar. Betty Brown, tras 20 años de servicio, había visto a Thomas tocar la mano de Sally al tomar el té, un condado que se extendía más allá de la cortesía. Úrsula, la cocinera, oía voces en el estudio a altas horas de la noche. Martin Hemmings, hermano de Sally, no decía nada, pero su rostro se crispaba de ira al mencionar su nombre. Martha también lo notaba. Incluso a través de la niebla del laudano, vio la manera en que Thomas miraba a Sally. Oyó los pasos en el corredor de noche, los cierres suaves de las puertas. Notó que Sally tenía vestidos nuevos, de mejor tela, que estaba excusada del trabajo más duro. Y notó, con una certeza enfermiza que atravesaba la bruma del opio, que el cuerpo de Sally cambiaba. Sus senos estaban más llenos, su rostro tenía un brillo particular, sus vestidos se ensanchaban en la cintura. Sally Hemmings estaba embarazada. A principios de marzo, Martha hizo llamar urgentemente a su hermana, Elizabeth Epes. Cuando llegó, encontró a Martha agitada, con los ojos brillantes por la fiebre o la furia. Martha despidió a los sirvientes y habló con su hermana en urgentes susurros durante más de una hora. Betty Brown, limpiando en el pasillo, oyó fragmentos, embarazada. En mi propinal casa. La hija de mi padre, 2 días después. Sally Patricia en el desayuno, con un mortón violáceo en el pómpulo. Dijo haberse caído sobre el hielo, pero no había hielo dentro de la casa. Y sus ojos, enrollidos por el llanto, contaban una historia distinta. Esa noche, Martha Jefferson salió de su cama por primera vez en semanas. Varios sirvientes la vieron caminar por la casa en su camisón, con una vela, con una fuerza sorprendente. Su expresión era de férrea determinación. Entró en el estudio de Thomas. La puerta se cerró. Se alzaron voces, la de Martha, aguda y cortante, la de Thomas, bajas y defensiva. La discusión duró más de una hora. Los sirvientes, reunidos en los pasillos, captaron fragmentos en tu propia casa. La hija de mi padre. Todo el mundo lo sabrá. Destruyas todo. Luego un silencio largo y terrible. Cuando la puerta se abrió, Thomas salió solo. Su rostro era compuesto, neutral, pero sus manos temblaban. Ordenó a todos irse a dormir inmediatamente. Una sola vela ardió en su mente hasta el amanecer. A la mañana siguiente, Martha Jefferson había desaparecido. Thomas reunió al personal al salir el sol. Su rostro estaba demacrado, sus ojos enrojecidos, pero su voz era firme. Anunció que Martha había sido llevada con un médico especialista a Richmond durante la noche, que su condición había empeorado y estaría fuera varias semanas, tarde meses. Nadie debía comentar su ausencia. Los sirvientes escucharon en silencio. Sabían que la historia no tenía sentido. Martha estaba demasiado enferma para viajar. No se había preparado equipaje alguno. Thomas no mostró interés en visitarla ni en preguntar por su estado. Actuaba como un hombre que sabía exactamente dónde estaba su esposa y no le preocupaba su bienestar. La comunidad esclavizada de Monticello tenía sus propias teorías, transmitidas en susurros generacionales. Decían que Martha había descubierto la verdad sobre Thomas y Sally, que le había confrontado con una evidencia que podía destruir su reputación. Un hombre que escribía sobre libertad
mientras se imponía a una muchacha esclavizada, media hermana de su esposa. Decían que Thomas había tenido que elegir entre su reputación y su mujer, y que había elegido su reputación. Pero, ¿dónde estaba Marta? La respuesta yacía en un lugar borrado de los mapas. Unas 30 millas al oeste de Monticello, en lo profundo de las montañas, existía un asentamiento llamado Shadwell Mills. Fundado por Peter Jefferson, consistía en un molino abandonado y una casa de piedra, aislada, rodeada de bosque denso, sin vecinos en milas a la redonda. Un lugar donde una persona podía desaparecer por completo. En marzo de 1828, un cazador local, William Crawford, vio humo salir por primera vez en años de la chimenea de aquella casa. Al acercarse con cautela vio que había sido ocupada recientemente. Las ventanas estaban tapiadas desde dentro. Había leña fresca apilada. Reconoció a 2 hombres esclavizados de Monticello llevando provisiones al interior. Entonces, Crawford oyó algo que le heló la sangre, la voz de una mujer, aguda y desesperada, gritando desde dentro de la casa. La angustia era inconfundible. El grito se prolongó hasta cortarse de repente, como si a alguien le hubieran tapado la boca. Los 2 hombres se miraron, con el rostro inexpresivo, terminaron de danzar y se marcharon. Crawford esperó y luego se acercó. Las ventanas estaban cerradas, la puerta cerrada con un candado exterior. Gritó preguntando si alguien necesitaba ayuda. No hubo respuesta. Cabalgó hasta la taberna más cercana y contó lo visto. Un conocido con negocios con Jefferson, Robert Hughes, le dijo que debía estar equivocado, que el lugar llevaba años abandonado. Pero Crawford sabía lo que había visto y oído. Una mujer estaba siendo retenida en esa casa contra su voluntad, y todos parecían decididos a fingir que no ocurría. En una semana, los rumores se esparcieron por el condado de Albemarle. Susurraba que Thomas Jefferson tenía a su esposa prisionera en las montañas, que Marta se había vuelto loca, que había intentado suicidarse, que había descubierto algo que Thomas no podía permitir que revelara. Thomas actuó con rapidez para suprimir los rumores. Visitó personalmente a Robert Hughes y sugirió que difundir historias falsas sobre la familia de un gobernador podía considerarse sedición, un crimen grave en tiempos de guerra. Hughes entendió el mensaje. Thomas también fue a la taberna donde Crawford había hablado. Le dejó claro al dueño, Samuel Porter, que agradecería su discreción, mencionando casualmente que revisaría las licencias de taberna del condado. Porter entendió. Cuando Crawford regresó y quiso seguir hablando, Porter le dijo que se calara. Algunas cosas era mejor verlas estar. Los hombres poderosos tenían memoria larga, y un cazador que quería seguir cazando en las tierras de Jefferson debía aprender cuando mantener la boca cerrada. Se le ordenó a Crawford un pago generoso, 8 libras, más dinero del que podía ganar en un año, para que dejara Virginia y comenzara de nuevo en Kentucky. El dinero salió de la cuenta personal de Thomas Jefferson, aunque la transacción se manejó por un intermediario. Crawford aceptó. Partió en abril de 1828 y nunca más se supo de él. Los 2 hombres esclavizados que habían estado en Shadwell Mills, Jupiter Evans y George Granger, fueron vendidos a una plantación de Georgia al mes de la desaparición de Marta. Era una venta inusual,
Ambos eran trabajadores valiosos, con familias en Monticello. Venderlo significaba romper familias, algo que Jefferson públicamente decía advertir. Pero Júpiter y George sabían lo ocurrido en aquella casa de piedra. Habían visto a Martha Jefferson en su cautiverio, habían oído sus gritos y sus súplicas. Fueron enviados a 1000 millas de distancia, donde nadie creería sus historias. Su conocimiento fue enterrado con ellos. Júpiter murió en Ichenchibaikyu. George vivió hasta Ichenbabeklingbat, pero nunca habló de Shadwell Mills. El conocimiento murió en él, o eso creía Thomas Jefferson. Pero una persona conocía la verdad. Una persona había estado allí durante aquellas primeras semanas terribles. Una persona había visto a Martha en su encierro, había oído sus acusaciones y amenazas, había presenciado la destrucción sistemática de una mente y un espíritu. Sally Hemings lo sabía, y Sally Hemings estaba embarazada del hijo de Thomas Jefferson. Para hablar, la condición de Sally ya no podía ocultarse. Su vientre se redondeaba bajo los vestidos. Las otras mujeres esclavizadas susurraban con una mezcla de simpatía y resentimiento. Algunas sentían lástima. Sally era apenas una niña de 16 años, derecho a negarse. Otras resentían los privilegios que parecía con elevar su estado. Sally misma no decía nada. Se movía como un fantasma, el rostro inexpresivo, soportando una calada que nunca eligió. Thomas no habló públicamente del embarazo, pero tomó disposiciones. Sally fue trasladada a una cabaña cerca de las caballerizas, alejada de los demás. La cabaña era mejor que las otras. Tenía suelo de madera, una chimenea verdadera, una cama. Recibía mejor comida y estaba exenta del trabajo pesado. Una partera la visitaba regularmente. Estas pequeñas bondades eran notadas por todos. ¿Por qué Thomas Jefferson mostraba tal preocupación por el embarazo de una muchacha esclavizada? Nunca lo había hecho con otras. Los susurros crecieron. La comunidad esclavizada sabía la verdad. Habían visto a Thomas visitando la cabaña de Sally por la noche. Habían oído llorar a Sally Dispos y sabían que no podían hacer nada. A finales de abril entrega a Monticello una carta de Elizabeth Epps, la hermana de Martha. Era fría y formal. Exigía ver a su hermana. Había escrito al supuesto médico de Richmond sin responder. Amenazaba con ir personalmente a Monticello a buscarla. Thomas respondió de inmediato. Su carta, que sobrevive en Los Chivos de la familia Epes, es una obra maestra de manipulación. Aseguraba que Martha recibía excelente cuidado, que su condición mejoraba lentamente. Rogaba paciencia, alegando que cualquier visita podría matarla. Casi de pasada, mencionó que había revisado su testamento, haciendo provisiones generosas para Elizabeth y sus hijos. La implicación era clara, el silencio se podía copiar. Elizabeth no fue a Monticello, pero siguió haciendo preguntas por escrito, creando un peligroso rastro de inquietudes. Thomas necesitaba que Martha reapareciera, pero la mujer encerrada en Shadwell Mills ya no podía desempeñar el papel de primera dama de Virginia. Las sirvientas enviadas a cuidarla traían informes perturbadores que compartían en susurros nocturnos. Martha había dejado de comer, alegando que la comida está envenenada. Había perdido tanto peso que los jevazos se le marcaban bajo a la piel. Su cabello, otrora espeso y lustroso, se caía a mechones. Se arrancaba mechones ella misma, dejando calvas en el cuero cabelludo.
Pasaba hora mirando las paredes de piedra en silencio. A veces hablaba de repente, torrentes de palabras inconexas, fragmentos de oraciones, acusaciones, súplicas. Hablaba de salir del bebé, de traición y venganza. Hablaba de su padre, de la familia Hemmings, de la corrupción fundamental del sistema. Y había arañado palabras en las paredes de piedra con las uñas. Las mujeres que vieron esos arañazos quedaron horrorizadas. Había versículos bíblicos sobre adulterio y castigo. Acusaciones contra Tomás, llamándolo hipócrita y mentiroso. Amenazas de una venganza que nunca planeó ejecutar. Y la simplemente, una y otra vez, por favor, déjenme salir. Seré buena, seré calada, solo déjenme salir. Sus uñas estaban rotas y sangrantes. Un médico fue llevado a examinarla, el discreto doctor William Carr de Staunton, conocido por revelar secretos. Tras una hora con Martha, salió conmocionado. Diagnosticó una melancolía severa, posiblemente complicada con fiebre cerebral. Su mente estaba dañada permanentemente por la enfermedad, el trauma y el aislamiento. Recomendó contra el aislamiento, laudano para la agitación y oración. Advirtió que llevarla de vuelta a la sociedad sería desastroso. Haría acusaciones salvajes, se comportaría de modo inapropiado, avergonzaría a la familia. Mejor mantenerla aislada hasta que se recuperara o muriera. No cuestionó por qué se la mantenía encerrada en una casa abandonada. El doctor Carr recibió 100 libras por su consulta y su silencio, pero Thomas no tenía opción. Las preguntas de Elizabeth atraían tensión. La afición del médico de Richmond era insostenible. A mediados de mayo, Thomas tomó una decisión. Martha regresaría a Monticello, pero lo haría cambiada, quebrada, incapaz de contar lo sucedido. La pregunta era, ya estaba quebrada por 3 meses de aislamiento y dolor. ¿O Thomas tomó medidas para asegurar su silencio? El 1 de mayo de 1821, Martha Jefferson regresó a Monticello. Llegó al amanecer en un carruaje cerrado que se dirigió directamente a la casa principal. Los sirvientes tenían órdenes de permanecer en sus habitaciones. Pero la gente, esclavizada, tenía formas de ver lo que no debían. Una joven llamada Betsy, que trabajaba en la cocina, estaba levantada temprano preparando el fuego. Dentro las sombras, vio bajar a Thomas del carruaje. Lucía exhausto, la ropa arrugada, el rostro demacrado. Llevaba 2 días fuera, supuestamente por negocios, pero todos sabían que había ido a Shadwell Mills. Thomas ayudó a badar a una mujer. Se movía con lentitud e inseguridad, como si hubiera olvidado caminar. Estaba tan delgada que parecía un esqueleto vestido. Su rostro está hundido, sus ojos desmesurados en su faz demarcada. Pero fue su cabello lo que más conmocionó a Betsy. El que fuera orgullo de Martha, grueso y oscuro, ahora estaba ralo, quebradizo y entrecano, como si hubiera envejecido 30 años en 3 meses. Había calvas visible en el cuero cabelludo. Thomas la sostuvo, prácticamente cargándola hacia la casa. Martha no habló, no miró a su alrededor. Se movió como una marioneta, los ojos vacíos, fijos en la nada. Betsy diría después, mucho después, cuando era una anciana y Thomas Jefferson llevaba mucho tiempo muerto, que la mujer que regresó a Monticello no era la misma que se había ido. Dijo que era
como si le hubieran sacado el alma a Marta y hubieran puesto algo más en su lugar, algo hueco y roto que llevaba su rostro, pero que ya no era ella. Marta fue instalada en su dormitorio del segundo piso, pero la habitación había sido modificada. Las ventanas tenían cerraduras exteriores, la puerta una nueva chapa cuya llave solo Tomás llevaba consigo. El mobiliario se redujo a lo esencial. Una enfermera fue contratada para cuidarla, la estricta Abigail Randolph, con experiencia en instituciones de Filadelfia. Ella decidía cuándo Marta comía, dormía o podía levantarse. Le administraba laudano varias veces al día, manteniéndola en un estado constante de sedación. Sus fallos sobreviven y son perturbadores, describen a Marta como agitada, procliva a ataques de llanto y a acusaciones salvajes contra su marido. Pero también revelan momentos de lucidez, en los que Marta describía su tiempo en Shadwell Mills, el aislamiento, el miedo, la ruptura sistemática de su voluntad. Hablaba de Sally Hemings y del bebé, de la traición de Tomás, de su determinación por exponer la verdad. Randolph anotaba estas declaraciones, pero las caracterizaba como delirios de una mente enferma. El resto de la casa recibió la orden de que Marta necesitaba absoluto silencio y reposo. Los sirvientes tenían prohibido hablarle o incluso reconocer su presencia. Durante los 3 meses, Martha Jefferson fue un fantasma en su prolejo hogar. Por las noches se oían sus llantos, sollozos largos que hacían que los sirvientes se taparan la cabeza con las mantas. La oían llamar a sus hijos, a su hermana, y a veces, con una voz cargada de veneno, repetir, «¡Sally! ¡Sally!». Sally Hemings, sé que puedes oírme, sé lo que hiciste, sé lo que él hizo. Todo el mundo lo sabrá, me aseguraré de que todo el mundo lo sepa. Tomás pasaba cada tarde en su habitación. Se le oía leerle en voz baja, tratando de calmar su agitación. Leía la Biblia, textos de filosofía, poesía. Hablaba de sus hijos, de su vida juntos, de su amor por Elia. Intentaba alcanzar lo que quedaba de la mujer con la que se había casado. Pero también se oían las respuestas de Marta, acusaciones, maldiciones, preguntas desesperadas que Tomás nunca contestaba adecuadamente. ¿Isua por qué me mandaste lejos? ¿Por qué me encerraste en ese lugar que me diste allí? ¿Zaca por qué no me dejas ver a mis hijos? ¿Ya nació el bebé? ¿Es niño o niña? ¿Se parece a ti? Todo el mundo lo sabrá. No podrás tenerme. Encerrada para siempre. Las restas de Tomás eran siempre las mismas. Que estaba enferma, que necesitaba descanso, que decía cosas que no pensaba. Le decía que pronto se sentiría mejor, que todo estaría bien, que solo había hecho lo necesario para protegerla a ella y a la familia. Pero Marta no le creía, y nunca dejó de intentar escapar. A los hijos de Marta no se le permitió verla. Patsy, de 9 años, y Polly, de 3, fueron enviadas con familiares. Patsy escribía cartas a su madre, notas infantiles llenas de amor. Se las daban a Tomás, que prometía leérselas a Marta. Si lo hizo, se desconoce. Las cartas sobreviven. Las respuestas de Marta, no. En julio, Sally Hemings entró en trabajo de parto. El parto fue difícil, duró casi 2 días. La atendió Grace, la partera de la plantación, una mujer esclavizada, mayor, que había asistido decenas de nacimientos en Monticello. El bebé nació sano y fuerte, un niño de piel clara y rasgos delicados.
pero fue su rostro lo que hizo que Grace contuviera la respiración. La forma de la nariz, la disposición de los ojos, la manera particular en que el cabello crecía en las sienes. Todo era inconfundiblemente familiar. El bebé se parecía a Thomas Jefferson. No un parecido general, sino uno específico y innegable. Grace no dijo nada. Limpió al niño, lo envolvió en una manta y lo colocó en los brazos de Sally. Sally miró a su hijo con una expresión difícil de leer. Amor, sin duda, pero también miedo y resignación. Este bebé sería un recordatorio vivo de lo que le habían hecho. Sally lo llamó Tomás, aunque todos lo llamarían Tom. Tomás visitó la cabaña al día siguiente. Se quedó menos de 5 minutos. Miró al bebé, no dijo nada y se fue. Nunca lo cargó, nunca lo reconoció públicamente. Pero tomó muchas disposiciones. Sally y su bebé fueron trasladados a una cabaña mejor, con 2 habitaciones y ventanas de vidrio. Sally recibió una pequeña asignación mensual, algo inaudito para una persona esclavizada. Mejor ropa, mejor comida. Se entendió tácitamente que los hijos de Sally nunca serían vendidos ni separados de ella. No eran actos de bondad, eran pagos, una compensación por el silencio. Porque Sally sabía lo que le había pasado a Marta. Había estado en Shadwell Mills durante aquellas primeras semanas terribles. Había sido forzada a atender a Marta, a escuchar sus súplicas y sus planes de venganza. Marta sabía del embarazo, sabía que el bebé era de Tomás, y le había prometido a Sally que les haría pagar a ambos, que contraía la manía de exponer la verdad, que destruiría la reputación de Tomás, aunque le costara la vida. Sally estaba aterrorizada. No tenía poder para protegerse a sí misma ni a su bebé. Había visto lo que Tomás le hizo a Marta cuando se volvió inconveniente. ¿Esa que le haría a ella si se convertía en una amenaza? Así que Sally guardó silencio. Aceptó la cabaña mejor, la asignación, las promesas. Interpretó el papel de la esclava agradecida, la amante dispuesta, la mujer sin quejas. Enterró su miedo, su ira y su conocimiento muy adentro, donde nadie pudiera verlo. Pero nunca lo olvidó y nunca perdonó. El 2 de septiembre de 1925, Martha Jefferson murió. La causa oficial fueron complicaciones del parto. Pero el momento era sospechoso. Marta había sobrevivido meses en su deteriorada condición. ¿Por qué murió hasta cuando su hermana Elizabeth planeaba otra visita? ¿Es justo cuando la afición de su enfermedad se volvía insostenible? Las sirvientas que prepararon el cuerpo notaron cosas que las perturbaron. Betty Brown, que había servido a Marta durante años, vio mortonoscuros en sus brazos, con forma de huellas digitales, como si alguien la hubiera sujeado con fuerza. Notó un olor extraño en su aliento, amargo y quimético, y vio su rostro congelado en una expresión que no era de paz, sino más cercana al terror, con los ojos muy abiertos y la boca como en un grito ahogado. Llamaron a Grace, la partera. Ella examinó el cuerpo con su ojo experto. Luego apartó a Tomás y le habló en voz baja. Lo que le dijo nunca quedó literal, pero la reacción de Tomás fue notada por Ario. Palideció, tambaleó y tuvo que sentarse. Las manos temblaban. Despidió a Grace de inmediato, con órdenes de no hablar de lo visto. Ordenó que enterraran a Marta en y a sus horas antes de que el calor de septiembre descompusiera el cuerpo. Esto era inusual. Las familias ricas solían velar el cuerpo durante días.
El funeral fue pequeño y apresurado. El ataúd permaneció cerrado. Tomás dijo que el aspecto de Marta se le había demasiado angustiante para la familia. Elizabeth Epes llega justo cuando bajaban el ataúd a la tierra. Había cabalgado desde su casa, furiosa por no haber sido notificada a tiempo, por no haber podido despedirse. Exigió ver el cuerpo de su hermana una última vez. Quería confirmar que realmente está muerta y no simplemente escondida otra vez. Tomás se niega. Dijo que el ataúd estaba celado, que el cuerpo no estaba en condiciones, que sería demasiado traumático para ella. Discutieron hondo a la tumba. Las voces elevándose. Los otros dolientes, observando en un silencio incómodo. Elizabeth acusó a Tomás de esconder algo. Tomás acusó a Elizabeth de estar histérica por el dolor. La discusión se caldeó, volviéndose fría, amenazando con convertirse en un escándalo público. Finalmente, Tomás jugó su última carta. Le recordó a Elizabeth las provisiones de su testamento. Le recordó que el futuro de sus hijos dependía de su generosidad y que esos arreglos podían modificarse si ella se mostraba difícil. De dejar claras las implicaciones, el silencio tenía un preset. Elizabeth retrocedió. Vio enterrar a su hermana en silencio, su rostro una máscara de dolor, rabia e impotencia. Luego, dejó Monticello y nunca regresos, cortóse todo contacto con Thomas Jefferson. Pero antes de irse, hizo algo que resonaría en la historia. Tomó el diario de Marta, un pequeño libro encuadernado en cuero que Marta había escondido bajo una tabla suelta de su dormitorio, donde había escrito durante años sobre su vida, sus miedos, sus observaciones. En los últimos meses, había documentado lo de Sally Hemings, el embarazo, la confrontación con Tomás y su encierro en Shadwell Mills. Tomás lo buscó tras la muerte de Marta para destruirlo, pero no lo encontró. Elizabeth había sido más preta. Conocía el escondite. Tomó el diario y lo ocultó entre sus pertenencias. Nunca fue publicado. Elizabeth lo guardó el resto de su vida. Al morir en Itzenbach-ish-It, se lo pasó a su hija con instrucciones estrictas. Nunca debía ser leído fuera de la familia. Contenía información demasiado peligrosa. El diario pasó por generaciones de la familia Epes, una clara escrita, un testimonio de algo terrible que jamás podía hablarse. En Itzenbach-ish-It, 40 años después de la muerte de Marta, su tataranieta, Caroline Epes Harrison, lo quemó en su chimenea. Pero antes de reducirlo a cenizas, escribió una carta a su hermana describiendo su conducta. Esa carta sobrevive. Está en una colección privada de descendientes de los Epes, su acceso restringido. Los pocos historiadores que la han leído bajo confidencialidad reportan que contiene alegaciones tan perturbadoras que aún no pueden publicarse. La carta menciona Shadwell Mills, menciona a Sally Hemings y al bebé, menciona métodos usados para quebrar la voluntad de Marta, y registra sus últimas palabras a Tomás la noche antes de morir, cuando, con una claridad inusual, le dijo: «Me mandaste lejos para ocultar tu vergüenza, pero la vergüenza sobrevive. Tus hijos lo sabrán, la historia lo sabrá, y nunca escaparás de lo que has hecho». Esa noche, Marta murió. El informe oficial dijo que murió pacíficamente en sueños. La carta sugiere lo contrario. Tras su muerte,
Thomas Jefferson destruyó casi todo lo relacionado con Martha. Quemó sus cartas, papeles personales, ropa, borró sus retratos de las paredes. Prohibió que se pronunciara su nombre en la casa. Estaba borrándola de la historia, creando una narrativa en la que era solo una esposa trágica que murió joven, no una mujer sistemáticamente destruida. El resto final de su vida es escasísimo. Sally Hemings permaneció en Monticello el resto de la vida de Thomas. Le dio 6 hijos, 4 de los cuales sobrevivieron. Todos tenían piel clara y un parecido inconfundible con Jefferson. Thomas nunca los reconoció públicamente, pero en su testamento estipuló su libertad al llegar a la mayoría de edad. Sally misma nunca fue liberada formalmente. Se le permitió irse tras la muerte de Jefferson en Itzenbach-Becknijulok. Vivió en Charlottesville hasta su muerte en Itzenbach-Becksanjgu. Nunca habló públicamente de su relación con Thomas, pero contó la historia a sus hijos. Ellos la transmitieron y esas historias sobrevivieron. Durante 200 años, los descendientes de Hemings enfirmaron su linaje, siendo desestimados por la historia oficial. Hasta que en Itzenbach, una prueba de ADN probó lo innegable: Thomas Jefferson había engendrado al menos a uno de los hijos de Sally Hemings. La casa de piedra de Shadwell Mills se incendió en Itzenbach. Se declaró un accidente, un rayo durante la tormenta. Pero el momento fue sospechoso. El fuego ocurrió días después de que un antiguo sirviente de Monticello, Peter Fawcett, fuera visto en la zona haciendo preguntas sobre Itzenbach. Fawcett desapareció. Su cuerpo nunca se encontró. El incendio destruyó cualquier evidencia física del cautiverio de Martha. Los arañazos en las paredes, las cerraduras, todo se redujo a cenizas. La propiedad fue abandonada y borrada de la memoria. Thomas Jefferson llega a ser el tal presidente de los Estados Unidos. Itzenbach y fu Itzenbach-Ju. Escribió elocuentemente sobre libertad e igualdad mientras poseyó a más de 600 personas. Habló de los males de la esclavitud mientras engendraba hijos con una mujer esclavizada que no tenía derecho a negarse. Vivió hasta los 80 años, muriendo el 2 de julio de Itzenbach, exactamente 50 años después de la Declaración de Independencia. Fue celebrado como un padre fundador, un filósofo, un gran hombre. Nadie mencionó a Martha. Nadie mencionó a Sally. Nadie mencionó la casa de piedra en las montañas. Thomas Jefferson se llevó sus secretos a la tumba y durante 200 años esos secretos permanecieron enterrados. Pero los secretos no mueren tan fácilmente como las personas. Persisten en los espacios entre los rollos oficiales. Sobreviven en historias familiares y rumores susurrados. Emergen en los vacíos y silencios del relato histórico, en los credencios destruidos y las voces acaladas. Martha Jefferson desaparición durante 3 meses en Itzenbach. El resto oficial dice que recibía tratamiento médico en Richmond. Pero el resto final es una mentira cuidadosamente construida por un hombre que entendía que la historia la escriben quienes tienen el poder de controlar la narrativa. La verdad es más oscura y más humana. Martha descubrió la relación de su marido con una muchacha esclavizada que era su personal media hermana. Le confrontó con la evidencia del embarazo de Sally. Y Thomas, tentado a la elección entre su esposa y su reputación, optó por apartar a Martha de la sociedad hasta poder quebrarla en silencio.
¿Y que ocurrió en aquella casa de piedra durante esos 3 meses? ¿Es qué métodos se usaron para transformar a una mujer de fuerte voluntad en el fantasma vacío que regresó a Monticello? La visitó Tomaselli. Hizo, explicó, justificó, se disculpó, o simplemente la dejó en aislamiento hasta que su monte se quebró bajo el peso de la traición y el encierro. Nunca lo sabremos con certeza. Quienes podrían habernos contado murieron hace mucho, y los rayos que revelarían la verdad fueron sistemáticamente destruidos. La casa de piedra se quemó, el diario se quemó, los testigos fueron vendidos, silenciados o desaparecieron. Cada evidencia fue cuidadosamente eliminada. Cada voz que pudo haber hablado la verdad fue suprimida. Pero sabemos esto: Martha Jefferson murió a los 100 años. Su salud destrozada, su espíritu quebrado, su historia borrada. Sally Hemings vivió hasta los y dando a luz a los hijos del hombre que encarceló a su señora, cargando secretos que nunca revelaría del todo. Y Thomas Jefferson vivió hasta los Bachusan, celebrado como padre fundador. Su reputación intacta, sus crímenes olvidados. La historia lo recuerda como el autor de la Declaración de Independencia, el campeón de la libertad, el presidente filósofo que moldeó los ideales de América. Su rostro está talado en el Monte Rushmore. Su memorial se alza en Washington, D.C. Sus palabras se citan en toda discusión sobre los baulos estadounidenses. La historia ha olvidado a Martha Jefferson casi por completo. Existe en el registro como una nota a pie de página, una esposa que murió joven, una tragedia que humanizó al gran hombre. La mayoría ni siquiera conoce su nombre, pero Martha no fue una nota a pie de página. Fue una mujer que descubrió una verdad terrible y pagó ese descubrimiento con su libertad, su cordura y finalmente su vida. Fue una mujer que intentó luchar contra un sistema que daba a su marido poder absoluto sobre su cuerpo, sus hijos y sus ojos. Fue una mujer que se negó a calar, que escribió la verdad, incluso sabiendo que parte nunca se la leía, que prometió que la historia sabría lo que le hicieron. Fue una mujer que se desvaneció, no en la muerte, sino en algo peor, en el borrado liberado, en las páginas en blanco del diario de su marido, en el silencio que los hombres poderosos imponen cuando la verdad se vuelve inconveniente. El bebé que se le dio a luz en julio de Isen-Nanipac-Pajorni, el niño llamado Tomás, murió en la infancia. El resto oficial dice que fue por tos ferina, pero el momento es notable: murió a finales de septiembre, semanas después de que Martha regresara a Monticello, justo cuando sus gritos y acusaciones llenaban las noches. Encontró Martha la manera de golpear a Sally, de dañar al símbolo vivo de la traición de su marido. ¿O fue Thomas quien eliminó la evidencia de su crimen, sacrificando a su prole hijo para proteger su reputación? Nunca lo sabremos. La gente que pudo contarnos eligió el silencio, la supervivencia, enterrar la verdad tan hondo que tardaría siglos en desenterrarse. Pero las preguntas permanecen, resuenan en los pasillos de Monticello, en las páginas de los libros de historia que solo cuentan parte de la historia. En la evidencia de ADN que Isen-Kubiak-Jup confirmó que los descendientes de Sally Hemings decían desde hacía 200 años.
Thomas Jefferson engendró hijos con una mujer esclavizada. Usó su poder para controlarla, silenciarla, asegurarse de que nunca contara la verdad completa. Usó ese mismo poder para controlar a su esposa, encarcelarla, quebrarla cuando amenazó con exponerlo. Y antes que Sally estaba Martha. Martha que supo. Martha que lo confrontó. Martha que desapareció. 3 meses y regresó como una cáscara rota. Martha que murió en circunstancias sospechosas justo cuando su existencia se volvía inconveniente. Martha, que fue borrada de la historia tan potente como si nunca hubiera existido. La Águila Roja de Virginia guarda muchos secretos. Los cimientos de Monticello fueron construidos por manos esclavizadas. Y esas manos enteraron verdades que nunca debían salir a la superficie. La casa sigue en pie como monumento al genio de Jefferson, un sitio patrimonio de la UNESCO visitado por cientos de miles cada año. Los guías hablan de sus innovaciones arquitectónicas, sus logros intelectuales, su contribución a la democracia. Mencionan brevemente a Sally Hemings, reconociendo la relación que tanto se une. Presentan una paradoja histórica. El hombre que escribió todos los hombres son creados iguales fue dueño de esclavos. Pero no hablan de Martha. No hablan de los 3 meses que desapareció. No hablan de la casa de piedra en las montañas donde fue prisionera. No hablan del diario escondido y quemado. No hablan de las circunstancias sospechosas de su muerte. No hablan del borrado sistemático de su historia del resto, porque la historia de Martha no es una nota a pie de página. No es un acertijo o un dilema histórico interesante. Es un crimen. Es la historia de una mujer que fue encarcelada, torturada y posiblemente asesinada por su marido porque amenazó con exponer sus secretos. Es la historia del poder usado para silenciar la verdad, de la historia reescrita para proteger al culpable, de la voz de una mujer robada y su historia borrada. Pero el borrado nunca es completo. Siempre hay rastros, fragmentos, susurros que sobreviven. Las páginas en blanco en el diario de Jefferson, las cartas destruidas cuya existencia fue registrada, las historias familiares transmitidas por generaciones, la evidencia de ADN que probó que la historia oficial estaba equivocada, la carta que describe el diario de Martha, escondida en una colección privada, leída por pocos, pero que confirma que la verdad fue escrita, incluso si luego fue destruida. Martha Jefferson desapareció en la primavera de 1841, regresó 3 meses después como una cáscara rota de sí misma. Murió 6 meses después, sus secretos muriendo con ella, o eso creyó Thomas Jefferson. Pero los secretos, como los cuerpos, tienen la costumbre de aflorar. La verdad tiene una persistencia que sobrevive a quienes intentan enterrarla. Y ahora, más de 200 años después, finalmente podemos empezar a reconstruir lo que le pasó a Martha Jefferson. Podemos ver los vacíos en el resto histórico y entender que, fueron creados deliberadamente. Podemos leer entre líneas los carrillos oficiales y ver la verdad que quisieron ocultar. Podemos escuchar las historias destimadas durante siglos y reconciliarlas como testimonio. Podemos mirar la evidencia genética y entender que confirma nota. Solo la relación de Jefferson con Sally Hemings, sino todo el sistema de poder y abuso que la hizo posible. Y podemos recordar a Martha no como una nota al pie en la historia de Thomas Jefferson, sino como una mujer con su propia historia. Una mujer que amó, sufrió y luchó como pudo. Una mujer que fue destruida por el hombre que decía amarla.
borrada por el hombre que escribió sobre la libertad, silenciada por el hombre que habló de los oficios del hombre. Esta es su historia. Esto es lo que pasó cuando una esposa descubrió la traición de su marido y se atrevió a enterrarlo. Esto es lo que pasó cuando una mujer amenazó la reputación de un hombre poderoso. Esto es lo que pasó cuando la verdad se volvió inconveniente y hubo que enterrarla. Esta es la historia que Thomas Jefferson intentó borrar, pero sobrevivió en fragmentos y susurros y vacíos en el resto. Sobrevivió en las preguntas que los historiadores no pudieron responder y en los cabildos que fueron destruidos. Sobrevivió en las historias familiares desestimadas como mentiras y con la evidencia de ADN que probó que eran ciertas. Y ahora tú lo sabes. Ahora sabes qué le pasó a Martha Jefferson en Tibet Bajirni. Ahora sabes por qué desapareció. 3 meses. Ahora sabes por qué regresó destrozada. Ahora sabes por qué murió en circunstancias sospechosas. Ahora sabes por qué su historia fue borrada. Ahora sabes la verdad que Thomas Jefferson pasó el resto de su vida intentando ocultar. Pues este relato te hizo cuestionar la historia que conocías. Suscríbete para más historias ocultas. Comparte este video para que la verdad no se vuelva a silenciar. Y dinos en los comentarios qué otro misterio histórico crees que nos han ocultado.